lo del WhatsApp, por ahí irá ese contenido. Bueno, muy bien. Si no hay otras preguntas, si no hay algo que quieran saber, vamos a compartir aquí pantalla y vamos a continuar. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Todavía no, profe. ¿Está Ya. Sí, profe. Ya, bueno, listo. Entonces dice que en la comunicación hay tipos de comunicación y ya habíamos mencionado algo así como que había una comunicación verbal o escrita, una comunicación digital, había una comunicación gestual, habíamos estado hablando de la cantidad de gestos y de movimientos que tiene el cuerpo para comunicar y que versus lo que es la oralidad de las personas, estaríamos enfrentados a un 80-20, es decir, 80 en la gestualidad y 20 en la verbalidad. Y bueno, eso es un porcentaje bastante alto. Sin embargo, vamos a mirar la característica de la comunicación escrita. La comunicación escrita a nivel, digamos, de texto, que es lo que preocuparía a este módulo expresar, porque es la redacción, es lo que está allí en todos los libros, lo que podríamos llegar a leer, lo que a nosotros se nos dificulta hacer, que es justamente escribir y estas Bien, mi cosas. corazón. Entonces, básicamente tenemos a esta comunicación escrita. Nain, ciérrame el micrófono, te lo estoy cerrando, pero vuelve y queda abierto. Ok, listo. No está sometida ni a espacio ni a tiempo. ¿Por qué no está sometida ni a espacio ni a tiempo? Porque cuando yo hago el ejercicio, otra vez, Nain, gracias. Cuando estoy de nuevo pensando en escribir, en esa escritura, en ese ejercicio de redacción, yo tengo un tiempo determinado y me tomo mi tiempo para escribir. Ayer, por ejemplo, anunciábamos la situación de poder quedar frente a la pantalla de un computador o con un esfero y una hoja o un lápiz y una hoja en blanco y empezar a escribir. Ese ejercicio planificado es fácil. Ese ejercicio con algún entrenamiento que nos permita a nosotros identificar las técnicas que nos van a llevar a desarrollar el escrito bien. Pero tenemos que saber que de esa comunicación no está sometida ni a espacio ni a tiempo. ¿Por qué? Porque yo deliberadamente utilizo un tiempo y puede ser que escriba lo primero y me voy y me quedo pensando lejos de esa hoja o lejos de esa pantalla de ese computador, cuál será la exposición de la idea que viene. O puede ser que esté desenfrenada escribiendo y lo haga muy rápido, pero necesariamente nosotros no tenemos un sometimiento al tiempo o al espacio. Es un tiempo que cada persona maneja. Es un tiempo que de alguna manera no es definido en el proceso. Es importante saberlo porque, digamos, tener en cuenta los factores de la comunicación escrita aclaran un poco el concepto. La comunicación con el interlocutor no es inmediata. ¿Por qué no es inmediata? Por ahí dicen que lo escrito, escrito quedó. Y cuando yo a veces escribo y lo mando a ciegas, uy, así, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Y después yo digo, ay, Dios mío, no he debido escribir eso, ahora van a llegar los problemas, ¿qué va a pasar? No he debido decirle a esta persona. Yo creo que muchas veces a ustedes les ha pasado. Sin embargo, cuando yo defino enviar la comunicación a mi interlocutor, yo no termino de escribir y de una la otra persona lo recibe. No. Yo termino de escribir, puede ser que me quede con el escrito un rato, luego defino enviarlo. ¿Qué es lo que le pasa a uno a veces con los correos electrónicos? Uno escribe, cha, 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 cha. A mí me ha pasado que a nivel de compañía, por ejemplo, me han enviado información de una licitación y en el adjunto me envían el estudio de precios y el estudio del tipo de producto y uno dice, uy, esta convocatoria viene con regalo. ¿Qué hace uno éticamente ahí? Pues decirle al que se lo mandó, oiga hermano, o sea, si me va a mandar la convocatoria, no me inhabilite
porque yo necesito participar, pero por favor no me envíen ni el estudio económico que ganas le dan a uno de conocer, ni tampoco el estudio de la parte técnica, y la gente comete errores. No sé si a ustedes les ha pasado que enviaron el correo y metieron la pata porque enviaron lo que no era, enviaron el adjunto que no tocaba, en fin, de alguna manera van pasando cosas allí. Y entonces también hay esa dilación con el interlocutor cuando yo entrego una carta, por ejemplo, la carta física. Antes los correos de Colombia y los correos internacionales lo que hacían era, uno terminaba de escribir la carta, sellaba la carta muy bien, una época en que lacraban la carta, es decir, le ponían como un sello de lo que están hechas las velas, como de sebo y esperma, y le ponían un loguito, y así sellaban la carta porque pues en esa época no había pegantes. Pero en otras épocas, pues tocó cerrar el sobre donde no había correo electrónico. Recuerden que hacia los años 80 y hacia los años 90 no había correo electrónico. Entonces, las compañías hacían sus cartas, las hacían a máquina, cerraban la carta, metían todos los adjuntos, sellaban el sobre y lo llevaban al correo. Una vez en el correo, no había Santa Lucía que valiera porque ya en el correo ya se supone que la carta tenía que entregarse a su destinatario. Entonces hay un proceso de maduración entre el momento en que yo escribo y el momento en que recibe mi interlocutor o que el documento llega a manos del receptor. Aumenta la dimensión comunicativa en la fase escrita por una razón, porque es que cuando somos orales, en la oralidad hay una producción de pensamiento que es simultánea a la oralidad. Y ayer decíamos que cuando hay exposiciones y yo de pronto pues me sé, pero no me sé el tema, entonces la velocidad en la que expongo es pues mucho más lenta. Mientras que cuando estoy así con la cabeza caliente, de pronto peleé con alguien y quiero hablar y quiero decir y quiero despotricar y quiero salir en falso y bla, 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 hablo y hablo y hablo y hablo a una velocidad impresionante. Cuando uno le cuenta un chisme a un amigo, la velocidad en la que uno plantea las ideas es muy larga, es una velocidad grande. Mientras que cuando uno está un poquito temeroso o está un poquito con desconocimiento del tema, entonces el momento de intervenir en comunicación se hace mucho más lentico. En la comunicación escrita yo tengo la posibilidad de corregir. Entonces yo me leo en voz altica, entonces estoy viendo ahí que definitivamente sí, se fue sin errores. De una vez les comento, hagan las revisiones en voz alta. Ayer les decía, lean el libro un poquito en voz alta para que exista un refuerzo desde el oído y que ustedes puedan recrear la situación sobre la que están leyendo. En el caso de la escritura es que como el cerebro le juega a uno determinadas pasadas, el cerebro puede hacerle a uno conejo en la revisión. ¿Y por qué le hace conejo en la revisión? Porque de inmediato se acostumbra al error que hay en la hoja y cuando uno lo lee varias veces, el cerebro lo asume como que está correcto. Entonces, no sé si les ha pasado que les ha llegado al WhatsApp de pronto un texto donde les dicen en esas palabras que están reemplazando la A por un 4 y entonces uno a medida que va leyendo va aumentando la velocidad de la lectura y le va como cogiendo el ritmo a ese tipo de comunicación, a ese tipo de meme. Entonces dice, si usted fue capaz de leer este documento es porque tiene inteligencia superior, por favor compártalo con sus amigos y cuénteles que es muy inteligente. Y eso es paja, pura mentira. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro? Que el cerebro se acostumbra a ver el 4 como una A. Y en la medida en que yo miro, observo y veo el 4 y mi cerebro ya recibió la información de que es una A, entonces la lectura se hace mucho más rápida, pero eso nos pasa absolutamente a todos. A los burritos no porque no saben leer, pero a todos los seres humanos nos pasa exactamente igual. Entonces eso que nos mandan por memes y por WhatsApp no es cierto. Todas las personas alcanzamos a una habilidad natural para poder identificar cosas. ¿Por qué cuando ustedes presentan un informe y el informe tiene un errorcito así de chiquitico,
justamente el jefe les pilla el error. ¿Les ha pasado eso? Sí, profe. Muchas veces. ¿Ah? Varias veces. Varias veces. ¿Y sabes por qué es o saben por qué es? Porque no existe una autocorrección. Porque nosotros podemos leer y leer y leer y nuestro cerebro nos toma el pelo y no se da cuenta que hay un error. Entonces, ¿cómo se subsana el error? Por favor, pongan a un tercero que no tiene que ver con ustedes, que no ha hecho absolutamente nada de la elaboración del documento, a que revise si le encuentra algo raro. Esa persona les va a encontrar el error, de la misma manera como el jefe encontró el error. ¿Pero por qué es? No es porque el jefe sea un suertudo, no es porque ustedes tengan algún impedimento de carácter neuronal que no les permite identificar el error. No, es que así nos pasa absolutamente a todos. Cuando nosotros no leemos en voz alta, omitimos la corrección. Entonces hay que leer un poquito en voz alta y decir, no está sometida a espacio de tiempo, la comunicación con el interlocutor no es inmediata. Ahí realmente la lectura lo que tiene que hacer es una lectura totalmente textual, es decir, repetir lo que hay ahí. Cuando yo ya me doy cuenta del número, por ejemplo, en porcentaje, puedo corregir si está mal, en la palabra, en la ortografía. Entonces me dedico a eso porque en ese momento yo no estoy haciendo una lectura crítica, estoy haciendo una lectura de corrección. Entonces de lo que se trata es que ustedes en voz alta lean varias veces e identifiquen que no existe ningún error. En lo posible, le dan el texto a una persona cercana que simplemente la misión es, por favor, si encuentra un error, dígamelo. Y esa persona, como no está contaminada del proceso de redacción, de una, ella va a encontrar el error. No sé si les ha pasado que cuando ustedes redactan, ya han pasado varias veces por la frase y casi que el texto se lo saben de memoria. Entonces es porque, pues aparte, es de uno. El estilo es como uno se comunica y entonces obviamente esa recordación es mucho mayor. Pero llegando a temas de corrección, es mejor que un tercero lea para que pueda corregir. En la comunicación escrita, entonces, hay una dimensión comunicativa mayor porque tengo la posibilidad de corregir, porque tengo la posibilidad de engrandecer mi texto, porque tengo la posibilidad de ver cuándo dupliqué una idea, tengo la posibilidad de observar por qué la frase, el párrafo está mal construido. Entonces, eso me permite a mí tener una autorregulación que me llevará a una corrección. En esa posibilidad, pues entonces aparecen mayores ventajas para llegar a un estilo específico, a una complejidad gramatical desde el punto de vista de depurar la forma en como yo lo digo, como digo las cosas, pero también acudiendo a unas determinadas técnicas que me van a ayudar a concebir un texto. ¿La composición tiene posibilidad de ser el escenario para la creación y la sensibilidad? Sí, es totalmente cierto. A veces empiezo escribiendo muy tranquila y termino con una prosa poética que digo, bueno, ¿de dónde me salió todo esto que traigo acá? Entonces, efectivamente, hay cosas que suelen suceder que pasan en esa redacción y entonces, no, mejor lo digo así. Y le va uno imprimiendo un estilo y le va uno imprimiendo como una fuerza interpretativa al texto que hace que uno definitivamente tenga una muy buena redacción. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, en fin, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta? Cuando uno redacta teniendo muy presentes los siguientes conceptos. El primero de ellos es la claridad. Si bien es cierto para los profesionales de comunicación, la claridad es un elemento fundamental porque escriben para todo el mundo está obligado en virtud de que su documento sería leído por varios, entonces en esa dimensión tan grande debo ser claro. ¿Y cómo soy claro? Pues utilizando las palabras justas. Hay personas que para no herir empiezan a escribir y empiezan a adornar y adornar y adornar y terminan enredándose, escribiendo un texto muy denso, donde de pronto el lector se aburrió, se fue, no lo leyó y pues confundiendo a quien recibe la información. Y no se trata de eso, se trata de ser claro. ¿Y cómo soy clara? Hay una técnica que es la de las 5W
Cuando yo focalizo sobre la información y digo, el eje central de esto que voy a decir es tal cosa, adicionalmente yo puedo plantear esa claridad en el escrito, contestando a qué, quién, cómo, cuándo, dónde, de la forma en que ya con esas preguntas yo ya tengo mucho que decir acerca del ejercicio. Lo segundo es ser conciso. ¿Y qué es concisión? Utilizar las palabras justas, no utilizar unas palabras que no le vayan bien al caso, no utilizar unas palabras que, por ejemplo, son palabras detonantes y que las palabras detonantes lo que hacen es que despiertan la grosería, la mala intención, el mal humor de la otra persona que está del otro lado de la línea, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ser conciso es utilizar palabras justas, pero es centrarse y focalizarse en la información. Otro aspecto muy importante es la verosimilitud, es decir, transmitir la información de forma creíble, por muy increíble que sea el hecho. Toda información debería rondar los temas de verdad. Yo no debería, digamos, invocar falsedades y transmitírselas a mi lector, pues porque no estoy interesada en hacerlo, no debería hacerlo. Yo debo ser un escritor creíble, un escritor que argumenta, pero con la verdad. Por ejemplo, el presidente Trump está ranchado en que han hecho fraude de muchas maneras. Los medios de comunicación le piden la argumentación y dice, en su momento hablaré de lo que está ocurriendo. Pues no puede ser, porque si alborotó el avispero y si dijo que definitivamente había algo que demandar, pues dígalo cuando lo tiene que decir. Eso es estar conforme a la verdad. Es decir, por ahí dice un teórico de la comunicación, verdad para lo que se dice y veracidad para el cómo se dice. Una cosa es decir la verdad y la otra cómo digo esa verdad. Entonces, verdad es sobre el hecho concreto, o sea, tal cual como la situación es, ¿sí? Esta tarde está lluviosa. Podría ser que no hiciera frío. Y si no hace frío, no debería mencionar que hay frío, pero sí que es una tarde lluviosa. Y entre otras cosas, me acabo de acordar que van a abrir el parqueadero que les comenté, el parqueadero del Oxxo, que tiene unas muy buenas tarifas. Les van a continuar ofreciendo la tarifa de full tiempo, pero necesitamos más o menos establecer quiénes son los que necesitan ese parqueo en las horas de la noche cuando vayan a una materia práctica, para que por favor por el WhatsApp me escriban y me digan, profe, yo necesito estacionar un carro, yo necesito estacionar una moto, la placa de mi moto es tal. Por favor, si están interesados en el parqueadero, porque de lo contrario, correrían mucho riesgo al dejar por fuera los vehículos. ¿Ok? Bueno, evitar la ambigüedad. No se puede ser como el chavo, no, pero que si lo digo, no, pero que no lo digo, pero es que fuimos y vimos y volvimos y nacimos y dijimos y amamos y es un solo suspiro como de chino chiquito dando quejas. Yo tengo que ser clara, concisa, veraz y adicionalmente decir lo que es. No me puedo ir por el lado de la ambigüedad, es decir, a dejar que la otra persona se imagine cosas. Y les voy a poner un ejemplo en el plano, en la vida real. Una niña que de pronto toma la decisión de no noviarse con nadie. ¿Y por qué toma la decisión de no noviarse con nadie? Pues porque no quiere nada en ese momento y porque no se siente ni plena, ni satisfecha, ni que sea el momento adecuado. Por lo tanto, engancharse con alguien podría llegar a considerarlo que es un error. Pero si de pronto se le aparece alguien y ese alguien empieza a mandarle señales de humo y le dice, pero nos tomamos un café, pero me acompañas, pero me aceptas este regalo, igual ella sigue parpadeando como Petunia y le causa nerviosismo, emoción. ¿Qué señales está mandando?
Pues está mandando las mismas señales de la frase que yo les decía ayer, con brazos en la cintura, en posición de jarrita, pie adelantado, en actitud de ardilla, aleteando y verbalmente diciendo muy bonito, ¿no? Los contenidos en ese caso son duales. Por lo tanto, si son duales, debemos revisar si el contenido genera ambigüedad o no genera ambigüedad. Entonces, es muy importante para todos conseguir que los textos tengan estos 4 elementos por ahora mientras vamos conociendo los que siguen. Entonces, muy claros, muy concisos, es decir, lo que yo tengo que decir, no lo adorno, no digo más cosas, que sea veraz, es decir, que estoy diciendo toda la verdad, que no tengo una posición sesgada, que no tengo nada fuera de la objetividad. Y por el otro lado, evitar la ambigüedad, como quien dice, lo que digo lo tengo que decir y punto, pare de contar. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, señora. señora. ¿Está claro todo? Sí, profe. Bueno, ok. La densidad, es muy importante que la densidad no se presente en las escrituras, en los ejercicios de redacción, porque esa densidad cansa y cansa al lector. ¿Dónde hay densidad? En el lenguaje técnico de un profesional. Hay densidad en el lenguaje del abogado, hay densidad en el lenguaje de los científicos, hay densidad en muchas formas de hablar. Por ejemplo, los filósofos son sumamente complejos. Ellos todo lo tienen que decir con unas palabrejas que uno ni entiende. Pero entonces a ese texto denso yo le debo restar peso, quitándole todo lo que la mayoría de la gente no me va a entender. ¿Sí? Se trata, dice aquí, la densidad de un estilo activo que narra hechos, pero acumula descripciones u otros elementos literarios y como no da explicación y utiliza palabrejas raras, pues la persona termina cansándose de lo que lee. Entonces necesariamente no está transmitiendo la información que quiere. En ese caso, la densidad, todos debemos tratar de aclarar las cosas. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la información cada persona que está parada en cada esquina de la sociedad, cada esquina de la empresa? Esa persona necesariamente tiene una visión, pero de alguna forma está tratando en su comunicación de ser lo más transparente posible, sin lenguajes enredados, sin mensajes complejos. ¿Les ha pasado que alguien sea denso en las comunicaciones? Sí, claro, profe. Ok, por lo general, ¿quién es o con quién te ha pasado? Pues a mí me pasó, estaba leyendo Diálogos de Platón y Ajá, uy, no, la verdad no lo continué porque es que es un poco de pues cosas que la verdad no entiendo. difícil. Pues claro, pues aparte de tener el diccionario en la mano, creo que los avances no son muchos tampoco. Pero con No, una muy buena guía para poder entender cómo es Platón, seguramente sí, sí se puede lograr. Bueno, muy bien. La otra condición es ser sencillo sin ser vulgar. ¿Qué quiere decir ser vulgar? El vulgarismo aquí no es la palabra grosera, no es la palabra, digamos, detonante que haría o activaría algún tipo de respuesta negativo o agresivo por parte de quien tiene interacción conmigo. Cuando se habla de vulgar es que es el lenguaje común, el lenguaje de la calle. Uy, sí, Sasparce, no, es que mejor dicho, si yo le contara lo que pasó con el finado, pues lógico, es un lenguaje que se ajusta a una forma como muy coloquial, muy cercana, muy de la calle, muy déspota, y ese no es el lenguaje que debemos nosotros usar. Entonces, podemos ser sencillos sin llegar a lo básico de la forma en cómo decimos las cosas, o sea, un poquito más elaborado, un poquito más trabajado ese texto para que diga de alguna manera lo que yo tengo que transmitir y mi receptor lo transmita de una muy buena forma. La naturalidad, pues porque no se puede forzar a nadie a hacer lo que no es, y la conexión cumpliendo, digamos, con normas gramaticales
que es fundamental. La otra condición para escribir, por ejemplo, es el interés humano. ¿Qué tanto le interesa a la gente saber de eso? Hoy, por ejemplo, cuando iba para la universidad hacia mediodía, me di cuenta que por el aguacero de ayer, los pastos están invadidos de cucarrones, pero invadidos, que es algo que de pronto uno cuando está chiquito le molesta, ¿no? A mí me molestaba en la época los cucarrones porque yo tenía compañeras que eran muy pesadas, que agarraban los paqueticos de papas y pasaban por encima del pasto y llenaban una bolsita y la bolsita con los cucarrones la metían dentro del pupitre. Cuando uno iba a abrir el pupitre, los cucarrones ya habían estado por todo el pupitre y salían volando y entonces era una broma, digamos, como muy pesada. Y estaba pensando hoy, ¿cuál es la vida de los cucarrones? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué cuando llueve mucho los cucarrones aparecen? ¿Se han preguntado eso o alguien conoce la respuesta a eso? No, la verdad no. Yo supongo que es por la humedad. Por la humedad. Yo en Lo lo saca que... de la madriguera. Sí, yo lo que pienso es eso, que los saca de la madriguera y que de alguna manera la lluvia vuelve y tapona el huequito por donde ellos entraban, entonces se quedan sin poder entrar a la casa, ¿cierto? Entonces, cuando yo utilizo ese tipo de conceptos para poder escribir, pues la naturalidad es tal que yo, pues si no sé de qué se trata el tema, pues investigo un poquito y cuando lo voy a redactar, lo redacto con mis palabras organizadas, mis palabras sencillas, mis palabras claras, mis palabras precisas, en el lenguaje en que supuestamente mi receptor de la información está esperando que yo me comunique con él y le cuente de cosas, pero necesariamente uno a veces se enreda la vida y se enreda la vida porque no conoce el tema. Y cuando no conoce el tema, le toca a uno a ir a consultarlo. Entonces uno busca en San Google, que gracias a Dios ya tiene todo, incluso tiene muchas clasificaciones donde le dice a uno la clasificación para este tipo de situación es esta, no utilice esta, bueno, es una excelente guía. Pero cuando yo voy a plantear mis ideas, las tengo que plantear no con el lenguaje de los filósofos que no les entiende uno nada, no, es con el lenguaje natural y sencillo, pero bonito, oportuno. Ahí dice con conexión, cumpliendo unas normas gramaticales que me permitan a mí el uso de conectores adecuado. Por ejemplo, no utilizar siempre entonces, porque se convertiría en muletilla. A eso se refiere, por ejemplo, cumpliendo unas normas gramaticales bien manejadas. En fin, bueno, el otro aspecto es el interés que supuestamente podría haber alrededor del tema. Eso es lo que acerca a lectores y a autores. Y esos lectores y esos autores deben tener obviamente una relación simbiótica y entonces es que no vale la pena escribir si no hay quien me lea, ¿cierto? Entonces uno tiene que hacerse a un público. Y ese público de cuando en vez saca una publicación, me llama a mí para un trabajo de fotografía, para un trabajo de ilustración, qué sé yo, y termino colaborando con la historia. Entonces, ya hemos visto otros factores importantes, aparte de la claridad. Tenemos la sencillez, tenemos la naturalidad, tenemos la conexión utilizando muy buenos conectores y no repetición de palabras y el interés que hay alrededor de todo eso acerca de las temáticas que el lector puede empezar a plantear. Como consejo también les dejo la utilización de palabras conocidas y no la utilización de palabras cuyo significado yo no conozco. Si de casualidad a mí me convocaron, me invitaron a hacer un escrito y en ese escrito yo pues ese escrito ya lo hice hace 13, hace 15 años. Yo tengo que identificar que las palabras sean unas palabras conocidas, unas palabras que la gente las reconozca y no tenga cada 2 minutos que estar acudiendo al diccionario porque se vuelve compleja la lectura. Y cuando se vuelve compleja la lectura, la gente se retira de la lectura. Hoy en día sí que somos poco pacientes en esto. Si bien es cierto, hay mucha gente que solo lee lo que le parece,
porque se programa desde lo digital y no acepta, por ejemplo, que un periódico le llegue a la casa, un periódico por suscripción le llegue a la casa, una revista por suscripción le llegue a la casa y dice, pero ¿para qué voy a gastar plata en eso? Si yo todos los días tengo una dinámica y es que si hay alguna novedad, yo me voy a enterar de todas maneras. Entonces, efectivamente ahí uno encuentra claves para esa redacción y para captar a las personas y que se queden con uno siempre. Entonces aquí hay ejemplos, por ejemplo, en lugar de decir rol, que es menos conocido, diga papel o función, está mucho más allegado al público. Uno no dice la burgomaestre de la ciudad, la doctora Claudia López, no, uno no dice eso, uno dice la señora alcalde, es el alcalde, pero no el burgomaestre. Dígale a su progenitor, no, dígale a su padre que si puede tener una conversación conmigo o dígale a su papá que a qué horas vamos a salir. Axiológico, lo axiológico tiene condiciones de valor. Sindéresis es buen juicio. Constipación, cuando se tiene una gripe o se tiene un resfriado. Ay, nadie dice, no, pues es que hace un lustro. No, normalmente no lo decimos así, hace 5 años. O este año se cumple el quinquenio de el fallecimiento de fulano de tal o del bautizo de fulano de tal. Muy bien. Sí se ha vuelto una palabra muy corriente el tema de senil, pues es una palabra vieja, anciana, un poco despectiva. Paupérrimo, en condición de pobreza. Entonces, la invitación es a utilizar palabras cortas y palabras conocidas para evitar que el lector de la información se aburra y no termine leyéndome de principio a fin. Entonces, ¿y por qué está esto acá? Perdón un segundo. Se devolvió. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos el resumen. ¿Qué debe tener toda comunicación escrita? Palabras claras, que haya concisión, que haya verdad, que se evite la ambigüedad, que los textos no sean densos, así manejen un tema técnico, que exista la sencillez sin llegar a lo vulgar, que se pueda expresar con naturalidad, que haya conexiones para... en la parte de conector están las preposiciones y algunos conectores. Más adelante les digo qué conectores hay. Uno los puede tener en una lista y cuando está redactando ya dije este, ya dije este, ya dije este, para evitar repetirse y aumentar el número de conexiones. Las conexiones, por ejemplo, a nivel de preposición son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre y tras. Más adelante las vamos a ver. Y el interés humano y la variedad para que la gente no se aburra. Muy bien, llegamos a una parte que es una parte gramatical que solo nosotros vamos a saber cómo funciona y cómo recordamos. ¿Quién puede decirme qué es una palabra aguda? Profe, ¿no es el que tiene el acento en la última sílaba? Creo. Sí, correcto. ¿Y cuándo la tildas? No, ahí sí, no sé, profe. Ok, listo. ¿Cuándo se tilda una palabra aguda? Pues dice, Cuando finaliza, perdón, Sofía. no, dale. Cuando la palabra finaliza en vocal o en Ajá, N o S, creo. ajá. Muy bien. Perfecto. Las palabras graves. ¿Cómo se considera una palabra grave? Estamos graves. La que lleva bueno, la tilde en antepenúltima, ¿no es? Última, antepenúltima, sí. Ajá. Y es la que va seguida de... ¿Cuándo la tildarías?
Cuando va seguida de una vocal, ¿no? Termina en N o en ese, ¿no? No sé, profe, la verdad. Ok, no importa. Si ven que las dudas están sobre cuándo utilizamos la tilde. Las esdrújulas. ¿Aló? ¿Están ahí? La antepenúltima, Antepenúltima, sí. Acento en la antepenúltima. Antepenúltima. ¿Y conoces alguna excepción con respecto a las palabras esdrújulas? No. ¿Y cuándo se tildan? ¿Tampoco te acuerdas? No te preocupes, que eso nos pasa a todos. No, la verdad no me acuerdo. ¿Y quién sabe de las sobresdrújulas? Bueno, entonces vamos a ver el trencito de la acentuación y es algo que presenten, que pretendo que todos copien y que se lo aprendan de una vez, porque el problema es que, como lo mencionábamos ayer, aprendemos en un momento en que no existe una conciencia muy grande acerca de esos conocimientos y entonces sí los aprendemos, pero se nos olvida muy rápido. ¿Por qué? Ya saben que a los 48 horas, pues a las 48 horas a mí ya todo se me ha olvidado. Bueno, muy bien. Entonces, la sílaba que pronunciamos con más intensidad se le llama la sílaba tónica. Entonces uno dice sopó y no dice sopo. Uno dice cajica y no dice cajica. Uno dice ibagué y no dice ibagué. Entonces, el acento es la mayor fuerza que puedo ejercer sobre una vocal, que es evidente tanto en la, digamos, la comunicación oral y pues claro, necesitamos pronunciar para saber qué pasa. Mentalmente eso no tiene sentido. Mentalmente uno no siente los cambios. Entonces, es mejor hacerlo en la oralidad. Bueno, muy bien. Entonces, la sílaba tónica, la que pronunciamos con más intensidad. Esa sílaba tónica puede estar en cualquier parte de la palabra, en la última, en la penúltima, en la trasantepenúltima, en cualquier sílaba. Entonces, por ejemplo, en la última sílaba, yo digo votar, no digo votar, digo voy a votar. En la penúltima sílaba diría mano, no diría mano. Ahí realmente esas son como los acentos para votar y para mano. En la antepenúltima sílaba, entonces ahí está abaco. ¿Por qué? Porque hago separación silábica y encuentro que la A puede ir sola, abaco. Entonces son tres. Cuando tengo el acento sobre esa tercera, que en este caso la estamos viendo acá, eso se llama la antepenúltima. Entonces esta es la última, la penúltima, la antepenúltima. Y aquí, pues, si es el caso, plantea uno cuáles son las excepciones y con cuáles están. Entonces, aquí está nuestro trencito de la acentuación. Ese lo vamos a pintar y lo vamos a guardar en el corazón porque ya no queremos tener más líos de las palabras agudas, de las graves y de las esdrújulas. Entonces, por favor, me pintan el trencito, lo ponen allá en su cuaderno, lo tienen listo para cuando le tengan que explicar a un niño cómo funciona el tema de lo de las tildes. Les funciona porque no dejaron ahí nada por fuera, entonces todo ya lo involucraron y ya saben perfectamente cómo es el asunto de, a partir de la sílaba tónica, tildar. Entonces, las palabras agudas siempre llevan el acento sobre la última, última, corazón, melón, día ya no es. ¿Y por qué día? ¿Día qué tipo de palabra es? ¿una grave? Grave. Sí, es grave, porque tengo dos sílabas y hago esfuerzos sobre la antepenúltima, ¿sí?
Bueno, entonces las palabras agudas se tildan todas cuando terminan en vocal, en N o en S. Y son las que llevan el acento o la tónica, la sílaba tónica, la llevan en la última sílaba, ¿sí? Las palabras graves son las que están en la condición, aquí como en este, mano, o sea, esta es la última y esta es la penúltima. Entonces, última, penúltima y antepenúltima. Entonces, en la penúltima sílaba, esta. Ok. ¿Cuándo se tildan? Todas las consonantes menos N o S. Y aquí no funciona si terminó en vocal. No les interesa. Es decir, cuando una palabra tiene el acento sobre esta segunda sílaba, una antes de la última, se marca la tilde cuando el acento va allí, en esta posición. Y cuando son palabras que terminan en todas las consonantes, menos en N y en S. Mientras que aquí en agudas decíamos terminadas en N o en S o en vocal. Bueno, muy bien. Las esdrújulas, ¿cuándo se van a tildar? Siempre, siempre se tildan, pero tienen una excepción, ya se las voy a decir. Y las sobresdrújulas también se tildan siempre. Entonces, las agudas, aquellas donde el acento de intensidad o sílaba tónica están en la última sílaba. Aquí hay algunas, entonces caparazón, corazón, limón, ratón, escalón, montón, sofá, camión, está, parchís, Rubén, carbón, validador. ¿Por qué esta no se tilda? Ventilador. Porque termina en ere. Ah, ok. Entonces se tilda cuando terminan en N, en S o en vocal. Muy bien. Las agudas, aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, acción, acordeón, adicción, admiración, admisión, anís, avión, bebé, beberá, café, cajón, calzón, camarón, caminará, campeón, canción. De aquí en adelante nos toca hacer separación silábica para saber dónde está la tónica y cuántas sílabas tiene. Vamos con las agudas. ¿Cuándo llevan tilde? Llevan tilde cuando terminan en vocal en N o en S. Graves. Las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Ya no es la última, sino la penúltima sílaba. ¿Cuándo llevan tilde? Cuando terminan en todo menos en N o en S. Vamos a ver cuáles hay aquí. Útil. Túnel, Héctor, mármol, débil, chandal, portátil, móvil, cáliz, bíceps, ángel. Fácil, ágil. Récord, cárcel, fósil, Aníbal. ¿Ok? Bueno, muy bien. Acá hay otras palabras. Y las esdrújulas. Cuando la sílaba tónica o el acento de intensidad de las palabras se encuentra ubicado en la antepenúltima sílaba, se les conoce como palabras esdrújulas y tienen una excepción, donde siempre se acentúan. Esa excepción es que yo no voy a acentuarla, o sea, es decir, no le voy a marcar la tilde. Y son las palabras que terminan en mente, que son adverbios derivados de un sustantivo que termine en mente. Entonces, cruelmente, lentamente, igualmente, sabiamente, neciamente, mayormente, menormente, fuertemente, felizmente. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Ok. Y las sobresdrújulas, todas las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba, todas llevan tilde, siempre. Siempre que haya sílaba tónica ahí se marca tilde porque se marca tilde sin que termine en nada, no tiene condiciones. Estas palabras sobresdrújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a otros complementos indirectos o directos o son adverbios. Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? Uy, no de repasar mucho, la verdad, pues yo sí estoy como perdido. Entonces vamos a devolvernos un poquito vamos a dejar de compartir acá y vamos a abrir la pantallita. A ver, que les vea yo las caritas. Bueno, vamos a hacer aquí un paneo. Nadie nos va a ver, solo la intimidad de este curso. Uy, tan bonitos que se ven ahí. Faltan unitos, pero bueno, voy a empezar acá en el orden de mi pantalla. Y me van contestando. Un segundo que tengo que conectar el computador. Ay. Bueno, entonces, ¿cuándo podríamos decir? Bueno, muy bien. Este batiburrillo de la acentuación, o sea, todos, ay, Fanny está por aquí. Todos, absolutamente todos, hemos tenido inconveniente con establecer cuáles son las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas y finalmente estas palabrejas cuando se tildan. Entonces, eso no se lo contamos a nadie. Lo que pasa es que la gente no es sincera y la mayor cantidad de equivocaciones que nosotros podemos tener es justamente cuando no sabemos esas 4 normitas. Si no las aprendiéramos, ahorrábamos espacio montones. Entonces, bueno, Gilbert, ¿tú te sientes cómodo con eso o tienes confusión? Esto no sale de aquí, o sea, nosotros acá nos vamos a confesar nosotros solitos. Sinceramente, me toca repasar mucho, la verdad. Ok, Hace mucho tiempo que no lo veía. listo. Karen, ¿qué dice? ¿Toca repasar? Sí, profe, un poco. Bueno, Hay listo. algunas palabras que sí, o sea, sí sé más o menos que tienen tilde y otras no. Ok, perfecto, listo. Entonces, Lida, ¿qué dijo? Tienes el micro cerrado, mamá. Profe, la verdad es de práctica. O sea, realmente uno a veces escribe textos, y sabe dónde va la tilde, pero es porque escribe y lo ha visto, más no porque sepa el concepto y el por qué. O sea, realmente es como una falla de nuestro castellano y del aprendizaje que hemos venido teniendo. Sí, es de repaso y de querer aprender realmente. Claro, así es, así es. Angie, ¿te causa enredo el tema? Bastante, siempre se me complicó en el colegio. Si eso a todos se nos ha complicado, no te preocupes. Sebastián, ¿te da lora ese tema? Sí, me da un poco de lora, pero es por lo que decía Lida, ya hay palabras que uno va mecanizando y que uno ya sabe dónde va la tilde. Entonces ya no le da tanta prioridad a la norma gramatical, sino simplemente recordar cómo se escribía. Correcto. ¿Y Sofía? Profe, pues hay más o menos, como que sí, como que no. Digamos que con ciertas palabras, con todas las terminadas en ción, sí sé que son pues, agudas, ¿cierto? Sí dicen agudas, ¿sí? Sí, agudas. Sí confundo las agudas con las graves, a veces. Claro, exacto, muy bien. Pero ya, eso es de a poquito y no va aprendiendo. Eso es de implementarlo todos los días, por así decirlo. O sea, uno, digamos, va hablando y va diciendo, esta palabra está. Aunque uno no lo hace, la verdad, no es vicioso con eso. No, es que uno no se pone a pensar aguda, grave, donde tiene el acento, No, termina así que como que... No, eso uno no hace nada de eso. Bueno, muy bien, gracias por la sinceridad. Lisette, ¿te causa, Lisette Paola, ¿te causa rollo eso? Sí, un poco, y pues estoy como de acuerdo con el comentario de Lía y nuestro compañero Sebastián. Hay palabras que uno ya
conoce que llevan la tilde, pero el resto uno tenerlas así puntuales de que son graves, así, no, no, profe. Sí, correcto. Ok, Derly. Creo que el principal problema, digamos, que es como la parte teórica, Ujú. porque muchas veces, digamos, uno ya conoce la ortografía y ya conoce, digamos, la palabra y la tilda sin necesidad de decir, es que esta es grave, esta es la excepción o algo así. Sí, Entonces sí sería como cuestión un poquito como de repasar las normas para, digamos que unir los dos conceptos, lo que uno ya tiene como en práctica de cuáles sí. palabras tienen tilde y el motivo por el cual llevan tilde. Ok, bueno, muy bien. Javier. Bueno, pues es que eso es más del texto y de cómo uno vaya organizando las palabras, porque sí, o sea, todo es memorizado, más no teniendo los conceptos de lo que hacemos. Todo es como más de memoria y a medida que uno va leyendo, va aprendiendo más palabras. Todo es también como en forma de la lectura, como uno lee, va aprendiendo más palabras para uno poder hacer los textos. Claro, claro, así es. Pero que causa enredo, sí, causa enredo. Marley, ¿se enreda también? ¿Te enredas, Julieta? Sí, un poco, pero más con todas las esdrújulas. Sí, Ah, no, ok. no, no, con las graves. Con Ah, las graves es donde tengo un problema y las sobre esdrújulas. Pero igualmente estoy de acuerdo con Lida y Sebastián y todos los demás que ya directamente uno ya lo es mecánicamente, desde que a uno le enseñaron desde pequeño ya como las que terminan en sion o n y s, entonces digamos uno ok, ya todo es mecánico. perfecto. Nain, Pues, profe, la verdad, sí, y hace unos rato no se ponía a repasar, uno lee pero lee y no escribe muchas veces seguido y sí se confunde uno un poco, la verdad, cosas que uno repasa, y sí, y uno a veces escribe y la verdad muchas palabras que escribe, las escribe sin tilde y todo, o me pasa en mi caso, y nada, entonces empezar otra vez a practicar y eso yo creo que va a servir un montón porque claro. sí me acostumbré a lo que dicen los compañeros, ¿verdad? La que uno más usa, pues le coloca la tilde y eso, pero la mayoría de las palabras que va escribiendo uno no sabe, uy, esta llevaba tilde, o hasta que no repasa y empieza a corregir algunas cosas. Claro, no Esto se para repasar. acuerda. Exacto. Y entonces también hay cosas, ahorita me hiciste acordar que para eso hay muchas personas que se ponen a escribir en mayúscula sostenida a ver si se quita de encima el tema de tildarlas. Y resulta que la mayúscula sostenida también hay que tildarla. O sea, las mayúsculas ahora se tildan. Entonces, ni por un lado ni por el otro. Entonces, no, toca ver cómo salimos de este rollo. José, ¿cómo te sientes frente a la clasificación? Pues a mí me pasa que, digamos, en ortografía, pues no es que tenga el 100% excelente ortografía, pero pues tengo buena ortografía, pero siempre fallos en las tildes, siempre. Ok, Digamos, es como decía Sofía, digamos, en las terminadas en sion, administración, todas las opciones, todas esas cosas, sí uno sabe que tiene la tilde, pero en otras palabras, no, ahí siempre me falla y siempre tengo los errores, es por tildes. claro. Y es que la lengua de nosotros no es fácil, porque ahorita cuando empecemos a ver separación silábica, pues a veces los diptongos y los triptongos, uno pregunta si los puede separar, si no los puede separar, entonces cuántas sílabas realmente tiene, y si la tilde depende de la sílaba y dónde va la sílaba tónica, entonces uno dice brutos, entonces sí estaré o no estaré en la norma. Pero pues vamos a aprender la parte básica porque entre otras nuestra lengua castellana es muy extensa. Entonces, lo demás, por lo menos, pegarle a esto de cómo tildar agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Vanessa, ¿cómo te sientes tú? No, pero yo también estoy muy perdida. Toca volver a repasarlo. Pero esto se cuenta también de leer. También de leer. Sí, también uno lee y esa es una forma muy clara de poder salir del rollo. Pero bueno. Angélica. ¿Cuál de las dos, profe? ¿Cuál de las dos? Ah, Angélica Peña, Chinita.
Ya casi viene Angélica Cárdenas, perdonen. Vale, ¿yo? Sí, Sí. Pues la verdad no me conflictúa mucho, digamos lo que decía mi compañera Derly. Ya es un tema más como de teoría y de recordar por qué la razón de ser, qué palabras se tildan o qué no, porque en cuanto a ortografía, o por lo menos yo, pues ya estoy acostumbrada a tildar las palabras porque ya es muy mecánico en el momento que uno escribe. Entonces, pues es más como recordar la teoría, pienso yo. ok, bueno, listo. Entonces, como quien dice, eres buena para tildar. Muy bien, Madeleine. Bueno, pues yo opino igual que todos mis compañeros, es algo que, o sea, como ellos dicen que es mecánico, que uno ya sabe que las palabras que tiene que tildar, pero pues también es bueno, digamos, que aprender cuáles son graves, cuáles son agudas, y a veces esas dos yo las confundo normalmente. Sí, ok, sí, tranquila que eso nos ha pasado a todos. Ahora sí, Angélica Cárdenas. Pues mi tema es más bien como, es decir, yo no las diferencio en la teoría, ¿sí? O sea, siempre voy a confundir dónde van, pero sí sé dónde llevan la tilde, ¿sí? Y de hecho, mi problema es por exceso de tildes. Creo que a todo le encuentro un acento, entonces, y una acentuación, entonces pongo a veces tildes de más, pero me cuesta diferenciar el tema de la penúltima, antepenúltima, eso me crea un conflicto en la cabeza y como que me pierdo. Ok. Pero me la sé, pero no sé cómo decirlo en realidad. Ok, muy bien. Lida, ya había hablado, ¿cierto o no? Es que se me están saltando en la profe. pantalla. Sí, su merced ya había hablado. Karen, Ya, profe, ya había hablado. su merced ya había hablado. Ah, bueno. Joana, no. Es que no ha abierto la pantallita, Joana. Profe, lo que pasa es que yo estoy saliendo de trabajar, pero Ay, no, su merced, ¿dónde está? ¿En la calle? Sí, en la calle, sí, señora. No, guárdeme ese celular, por favor. Ahí. Entonces, de otro día me cuenta. Adiós. Bien allá guardada con ese celular, porque ¿qué hacemos con este nivel de delincuencia que tenemos ahora? Y Fanny, Fanny. Profe, buenas noches. Más perdida que el hijo del Inver porque hasta ahorita me pude conectar, tengo bloqueado todo. Pero sí lo que de pronto su merced comentaba referente a las mayúsculas. Yo me dediqué a escribir muchas mayúsculas porque tuve un profesor y para mí ha sido terrible volver a aprender cómo hablar la acentuación, aún en los chats o en todo, yo escribo en mayúsculas y todo el mundo, ¿por qué nos regaña? Y yo, pero es que no, ya es como una costumbre el volver a escribir en minúscula. Ha sido terrible. hazme el favor. El daño que hacen los profesores a ratos. Qué cosa tan horrible. Bueno. Y entonces, por aquello de evitarme las tildes, y mire. Y mire, por aquello de evitarse las tildes y resulta que ahora todo hay que tildarlo. Sí, entonces, ni modo. Ok. Héctor. Hola, profe, muy buenas noches, compañeritos. Profe, Hola. hasta ahora ingresé a clase porque salí tarde del trabajo, traté de conectarme en el computador del trabajo, pero no fue posible. Sí. Y el tema, digamos que de lo que están hablando, que hace que 5 o 10 minutos llegue, digamos la situación de la tilde, siempre uno de la ligera, uno no escribe, uno no razona en el momento de escribir. Que a veces uno escribe solo por escribir, pero nunca le da la acentuación que necesita la palabra para dar como la tilde. Lo único en conocimiento, digamos que el tema de la acentuación, digamos, de las tildes es terminadas en sion. Eso sí, en el colegio siempre es todo lo que termine en sion, póngale tilde. O sea, ahí está la tilde. Pero digamos que hay algunas, como dicen algunos compañeros, eso ya es tema de cada persona. La lectura hace que uno como persona empieza a diferenciar a dónde van las tildes, dónde está la consonante, dónde está la grave, dónde está la esdrújula. Digamos que más al tema para poder llegar a la acentuación o llegar a las tildes es mala lectura. Créeme que la lectura es lo más cercano, y lo que vamos a ver en estas clases es la lectura. Ya con el tema de que nos toca leer un libro y exponerlo, ahí nos vamos a dar cuenta del tema de la acentuación y de dónde van a estar las tildes, porque créeme que la lectura es espectacular para este tema. Claro, es fundamental. Los que dicen que terminan en sion, ¿hacen la diferencia en sion S-I-O-N o C-I-O-N?
¿Y saben ¿no? cuándo es C, S y cuándo es C? Digamos que ese es el otro tema. Sí, uno a veces escribe y uno lo piensa, a veces será con S, será con C. Pero digamos que hay palabras como construcción, ya uno ya diferenciando con cuál va. El tema lo asocia, digamos, ya porque la palabra a diario usted la va repitiendo, y ya te vas acostumbrando que lleva tilde. Pero digamos, personas que no escriben o que no hacen o no todo el día están en un computador o no están haciendo trabajos, pues se les va a dificultar mucho más. Ok. Bueno, muy bien. Entonces la clave para eso es identificar la posición. Y voy a volver a compartir aquí la pantalla porque el trencito podrá ser elemental, pero es muy útil. Si no le quieren dejar la forma de tren, no se la dejen, pero lo que sí necesitamos es que tenga una dirección, porque cuando se van digamos, a familiarizar con el dichoso tren, ahora que no quiero compartir esto. Ahora sí ya, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla? Se ve negrado, profe. Ya se ve. ¿Ya se ve? Bueno, listo. Ahora sí, profe. Muy bien. Entonces, ay, pero qué belleza. ¿Para dónde se fue que se fue? Listo, ahí está. Gilbert, su merced iba a hacer una pregunta. Adelante. No, profe, que le iba a añadir algo que personalmente me pasa a mí, es que la tecnología lo atrofia a uno mucho, ¿sí? Porque de pronto uno está acostumbrado a escribir y escribir, escribir, y después se fija uno en el montón de líneas rojas que tiene, y entonces uno va corrigiendo pues con el clic, ¿sí? Pero Claro. nunca se fija en ese tipo de errores. Claro, muy bien. Este tren podrá ser elemental y nos lo han debido pintar cuando estábamos chiquitos. ¿Para qué? Para que tuviéramos claridad. Entonces, el tren no va para la derecha, el tren va para la izquierda. Eso tenemos que tenerlo claro porque donde no tengamos claro el sentido de para hacia dónde va el tren, pues lógico no podemos organizar las palabras. Entonces vamos a nivel de organización. Este tren trae 4 vagones, ¿sí? 4 vagones. La máquina camina hacia la izquierda, no hacia la derecha. Y entonces ahí están organizados por, la primera son las agudas, ¿sí? Las que van por A, agudas, para que recuerden que agudas van cargadas en este último vagón. Luego están las graves, que son las que están en el segundo vagón, de atrás para adelante. Y luego vienen las que son como medio primas, que son las esdrújulas, y la de la palabreja más larga, la sobresdrújula. O sea que si nos vamos memorizando, el tren va hacia la izquierda, el último vagón son las agudas, este es el último, el penúltimo, el de las graves, el antepenúltimo, el de las esdrújulas, y el tras antepenúltimo, el de las sobresdrújulas. Pues último, penúltimo, antepenúltimo, tras antepenúltimo. Esa es, ya dijimos varias cosas. Tren marchando hacia la izquierda. 4 vagones. Último, el de las agudas. Penúltimo, el de las graves. Antepenúltimo, el de las esdrújulas, y tras antepenúltimo, el de las sobresdrújulas. Entonces aquí la cosa ya se va a poner más fácil. Cuando la sílaba tónica recae sobre uno de estos vagones, ahí nos va a indicar qué tipo de palabra es. Entonces yo digo corazón. Entonces corazón, ¿en qué termina corazón? Con la sílaba tónica sobre la última, ¿cierto? Entonces yo digo que es corazón. Entonces tengo que empezar a silabear. Si digo amor, ¿yo puedo separar amor? No. ¿En sílaba? Sí. Claro, la puedo separar porque las vocales van solas. Pero amor no se tilda, ¿no? No, ¿por qué no se tilda? Porque solo las terminadas
en En N, en N, S en o S. en vocal. Y como amor termina en R, pues no se tilda, pero es una palabra, Aguda. ¿estás segura? Sí, aguda, Sí. porque lleva el acento en la última. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo tengo que ubicar las palabras es haciendo la división silábica de acuerdo a las sílabas que vayan ocupando cada uno de los vagones. Entonces, ¿cuándo se van a tildar las agudas? Cuando terminan en N, en S o en vocal. Entonces, las que terminan en R y son agudas no se tildan. Si terminan en T, tampoco. Si terminan ¿en qué más? En R, en S ya está que sí se tildarían. Bueno, ya tenemos ahí la norma. ¿Qué le pasa a las graves? Las graves son las que terminan en todas las consonantes menos en N y en S. Ahí no se tildaría. O sea, lo que termine en N o en S que vaya silábicamente en este vagón con esta sílaba aquí, no se tildaría. Las esdrújulas siempre se van a tildar, a no ser que terminen en mente. Esa es la excepción, entonces siempre. Y las sobresdrújulas son más fáciles porque siempre se van a tildar. Exhaustivamente, por ejemplo, es sobresdrújula. Entonces, por favor, copien el trencito porque el trencito nos va a hacer a una imagen y esa imagen nos vamos a acordar de ella toda la vida. Entonces, el trencito simplemente para tenerlo como una motivación para recordar. Entonces, en el último vagón las agudas, luego las graves, luego las esdrújulas, las sobresdrújulas. Agudas se tildan cuando terminan en N o en S o en vocal. Graves cuando terminan en todo menos en N o en S. Esdrújulas siempre, pero no se tildan cuando las palabras terminan en mente. Y sobresdrújulas se tildan siempre. ¿Para dónde va el tren? Va hacia la izquierda, no va hacia la derecha, porque donde pintemos el tren mal y le cambiemos el sentido, se nos acaba la norma y la recordación. Profe, tengo una duda. Dímelo. Pero las agudas no tienen otra excepción, digamos, en las que terminan en Z, por ejemplo, como raíz, porque que yo sepa raíz lleva tilde y sería aguda, porque tiene una acentuación en la I. Sería grave, ¿no, profe? Por la vocal. No, lo que pasa es que tiene un diptongo en la mitad. Ah, la unión de las dos vocales. Ah, ok, ya. Pero sí es aguda, ¿sí? Claro que es aguda. ¿Dónde lleva la sílaba tónica? En la última. Tú no dices, es que la raíz de la, no. La RAE sí, la Real Academia de la Lengua, pero la raíz no dices la raíz, dices la raíz. Ok. Ah, es por el diptongo. Okay. Es por el diptongo. Pero no nos podemos enredar con eso, porque si no, o sea, casi el 80% de tildar está sobre el tren de la acentuación. Pero la cantidad de excepciones y la cantidad de condiciones que tiene nuestra lengua castellana es mucha. Y no aprenderíamos acá en este módulo dedicándonos a eso ni por chiras. Por lo menos que tengamos esta clasificación. Entonces pienso que por hoy ha sido bueno el tiempo. Espero que terminen de hacer su tren, que lo recuerden, porque va a ser una parte muy clave de toda la situación. ¿Ya lo tienen hecho? Lo estoy haciendo. Sí, señora. Sí, señora.
Bueno, ¿lo tenemos? Bueno, muy bien, chicos. Entonces pensaría que ya lo tienen alguien que le tome una foto y lo comparte en el grupo, en los grupos. Sería buena idea. Una foto a la pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.